Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Alan López, un hombre que ha entregado los dones que el Señor le ha otorgado para el avance de su obra. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la revista Esperanza Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Ya descubriste cuál es el don que el Señor te ha entregado para el avance de su obra? Hoy tendremos la segunda parte de la historia de Alan López. Él es colombiano y por supuesto ya está aquí con nosotros para seguir conversando y conociendo más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Alan, qué placer tenerte nuevamente aquí en Identidad para seguir conversando y conociendo más acerca de tu testimonio. ¿Cómo estás? Ángela, es una alegría inmensa estar de nuevo con ustedes en este escenario, compartiendo más de la gracia de Dios que tiende a derramarse sobre nuestras vidas de una forma muy, muy especial. Amén, nosotros felices de tenerte y descubriendo esa pasión que hay en ti, ese don también que el Señor te ha entregado y que hoy lo pones en práctica en tu trabajo, y vamos a hablar ahora un poquito más al respecto. Gracias, bienvenido. Y bueno, saludar a quienes se suman a la sintonía del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Gracias por sus mensajes, por sus saludos. También a quienes están en la sintonía a través de ntplay.com/es y también a través del canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile. Gracias por dejar allí sus mensajes, sus saludos, sus pedidos de oración. Sé muy bienvenido, muy bienvenida a casa. Y hoy como protagonista, Alan López en una segunda parte de su historia. Alan, y para entrar en contexto a quienes están allí en la sintonía, cuéntanos un poco en qué parte de Colombia vives, cuántos años tienes, cómo se llama tu esposa, tú a qué te dedicas. Queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Vivimos en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana, donde en esta temporada el clima es absolutamente bipolar. Sales en la mañana con un cielo súper nublado y ahora está haciendo un calor increíble, pero no debes olvidar el paraguas porque en la noche lloverá. Así están las cosas en este momento en la ciudad de Bogotá. Vivimos hacia el noroccidente junto a mi esposa, con quien me casé ya hace 4 años aproximadamente. En 37 días cumplimos los 4 años de casados como tal. Actualmente me desarrollo laboralmente en 2 escenarios diferentes. Uno, dictando capacitaciones en la mañana de protección respiratoria, un tema muy bomberil, si me lo preguntas. Y en horas de la tarde, el escenario cambia por completo porque ya estamos en una cabina de radio, ya estamos en la emisora Esperanza Radio Colombia, donde hacemos el acompañamiento de tarde y de noche a los oyentes que cuando van a volver a casa sintonizan la 96.3 FM. Y la edad se las voy a dejar en el misterio, pero de a poco nos vamos acercando al 4.º piso, pero aclaro, de a poco. Así es, no podría ser diferente tu historia y tu contexto, Alan, con ese don y ese talento que el Señor te ha entregado también de la improvisación y también de la elocuencia, que es sumamente importante en esta área de las comunicaciones. Que Dios te bendiga muchísimo junto a tu esposa y en todo lo que realices para el avance de su obra. Gracias por todo lo que haces. Y bueno, vamos a continuar con tu historia, porque en una primera parte, y dejo aquí el paréntesis a nuestros amigos para que vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile al término de esta conversación y busquen Alan López parte 1, Identidad, en Nuevo Tiempo Chile, y se enteren un poco de lo que conversamos allí. Alan estuvo prestando el servicio militar. Dios hizo grandes, grandes milagros allí. Sin embargo, quiero que me cuentes en la historia qué sucede después. Cuando sales del ejército, ¿qué rumbo tomas? Dios, ¿hacia dónde te dirige, Alan? Es bien interesante la pregunta, porque cuando terminas servicio militar, te entregan cierta cantidad de dinero, que en teoría es lo que has trabajado durante tu servicio militar, y con eso pues tienes como una base para desarrollar el resto de tu vida.
En ese orden de ideas utilizamos ese dinero para ingresar a la universidad, a estudiar comunicación social y periodismo, porque siempre me había gustado, porque en aquel entonces una de las chicas de la iglesia que llamaba mi atención también era periodista o estaba estudiando periodismo y quería estar a la altura, ¿no? Es decir, Lois Lane y Clark Kent no hubieran sido historia si uno hubiera sido periodista y el otro hubiera sido deportista. Y a la par iba conociendo una nueva iglesia. Cuando salgo del servicio militar, llego a un nuevo escenario en el que viví quizás los mejores años de esa temporada como tal, estableciendo un nuevo club de guías mayores, creo que en Chile también se llaman guías mayores, participando de nuevos campamentos. Y fíjate cómo se van reafirmando algunas cosas. En ese campamento hubo una competencia de narración de historias, que fue una oportunidad maravillosa para concursar junto con una chica de la iglesia que lo hace, yo creo que 10 veces mejor de lo que he podido hacerlo, y fue hermoso participar junto a ella, ganar el primer lugar y a partir de ahí empezar a recibir invitaciones para ir a otros lugares a contar historias. Y eso no dejaba de llamar mi atención, ¿sabes? Veía que desde adolescente en el servicio y aquí nuevamente el contar historias estaba resultando bastante trascendental. De esas historias que contabas, ¿cuál era tu favorita? Cuéntanos una. ¿Por qué no escuchar en este momento? Una de esas historias que te podría contar, mira, una muy sencilla de un escritor llamado Jairo Aníbal Niño. Se cuenta que el niño desde que ingresó a la jornada escolar, te estoy hablando desde febrero, le llevaba todos los días a la niña un avioncito. No le decía nada, se acercaba donde ella estaba, le entregaba un avión en las manos, un avión de papel, a veces era de otros materiales, y se iba corriendo, ni siquiera la saludaba, simplemente se iba. Y así pasó febrero, marzo, abril, agosto, ya iban en noviembre, se iba a acabar el año escolar y el niño simplemente se acercaba, le dejaba un avión y se iba corriendo. Pero el último día de clases, ella lo detuvo y le dijo, no, señor, esto se acaba aquí. O me explicas por qué cada vez que me ves me regalas un avión o no te vuelvo a aceptar absolutamente nada. Y el niño, con los ojos brillantes por la pregunta, le dijo, yo pensé que ya sabías, pero si no lo sabes, te lo explico. Yo te regalo a ti mis aviones porque tú eres mi cielo. Esa es una historia de Jairo Aníbal Niño. Y por lo general, cuando la contamos, las mujeres se enternecen y los hombres se escriben para no olvidar la historia y contarla después. Entonces, en aquel entonces, contábamos historias de este tipo y eran historias más dadas a entretener, a enternecer, hasta que un día se acerca un pastor y me dice, Alan, recuerda, tu misión es edificar. Y ya empezaron las historias a tener otro tipo de matices, otro tipo de moralejas para poder aplicarlas en un escenario espiritual. Qué impresionante, Alan. Realmente es un don que el Señor te ha entregado y razón allí te mencionó el pastor para su obra. Es un don cuando ya se pone al servicio del Señor. Y bueno, sales del ejército, te vas a estudiar comunicación social y periodismo y en ese contexto o fuera de otro, no lo sé, cuéntame tú, ¿cómo conoces a tu esposa? ¿Y cómo empieza ese noviazgo y cuando, no sé, decides casarte, Alan? Todo se entrelaza de una forma maravillosa, porque claro, al contar historias te invitan de distintas iglesias a, ¿por qué no vienes acá y nos tienes una semana de conferencias, generalmente para jóvenes y adolescentes? Porque las historias son un gancho increíble, ¿me entiendes? En una generación que vive envuelta por lo tecnológico y por lo visual, cuando tocas su imaginación y logras hacer que la utilicen de una forma interesante, pues logras enganchar. Entonces, empezaron a aparecer distintas invitaciones a las iglesias y esto asociado al ministerio de guías mayores como tal. Con mi esposa habíamos coincidido sin darnos cuenta en varios campamentos, en ese club al que llegué después del servicio militar. Habíamos coincidido en varios escenarios, pero cuando ya la veía decía, uy, qué gomela, no sé cómo se le diga en Chile a una mujer que es muy preocupada por cómo viste, por los accesorios que utiliza. Aquí en el día a día le decimos gomela. Y por otra parte, yo era más de la recursividad, de utilizar lo que estuviera a mi alcance. Entonces no había como mucho feeling en aquel entonces, pero íbamos coincidiendo en distintos lugares. Hasta que un día me llamaron de la iglesia de ella y me dijeron, ¿por qué no tienes acá una semana para adolescentes? Y claro, yo empecé a preparar las historias para la semana de conferencias, empecé a ver videos, a ver cómo era la iglesia, y resulta que en los videos aparecía ella. Y yo veía que era muy activa, que le gustaban los clubes, que participaba en distintos escenarios, y eso
llamó bastante mi atención, porque muchas veces en oración le había dicho, Señor, cuando tenga la oportunidad de coincidir con alguien, primero que le encanten los campamentos, segundo, que obviamente te tenga a ti en ese primer lugar, y tercero, que se pueda trabajar juntos en el liderazgo de la iglesia. Y entonces me estaba encontrando como que todo se iba alineando como tal. Y así fue como tuve la oportunidad de conocerla y a partir de allí empezamos a salir. Cuando yo cuento la historia, yo digo que a ella le resultó difícil resistirse a mis encantos, pero cuando ella la cuenta de una forma diferente. Ella dice que realmente fue ella la que impresionó y es la verdad. A mí me impresionó cómo se veía, cómo era, cómo trataba a las demás personas. Entonces así fue como nos conocimos. Creo que de no haber sido un narrador de historias, probablemente no hubiera tenido la oportunidad de conocerla a ella y ni siquiera de llegar a la emisora donde hoy por hoy seguimos laborando. Y hablando de emisora, ese punto iba, Alan, porque el Señor estaba guiando allí tu camino a partir de la práctica que tenías en la dinámica, en tu día a día, participando en diversas iglesias, en diversos campamentos allí que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De paso, quiero hacer aquí la invitación a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando Nuevo Tiempo para que puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el club de conquistadores más cercano a su hogar. Son actividades como los Boy Scouts, entre comillas, al aire libre, donde aprenden actividades físicas, por supuesto, de salud y fortalecen, por supuesto, su vida espiritual, que es lo más relevante para los niños, jóvenes, adolescentes, para todos los que quieran ser parte de este club maravilloso, gratuito, por supuesto. Las actividades por lo general se realizan los días domingos. Ingresen a clubes.adventistas.org y encuentra el club de conquistadores o aventureros más cercano a tu hogar. Realmente no te vas a arrepentir de lo que tus hijos, sobrinos o tú mismo puedes vivir en ese lugar. Alan, entonces, en ese contexto, participando en todas las actividades, conoces también a tu esposa, mencionaste allí a la radio. ¿Cómo se te da la oportunidad de estar en Radio Esperanza Colombia? Y cuéntame milagros que has vivido allí, testimonios que sin duda siempre marcan con ese feedback de la audiencia, mensajes también que llegan. ¿Cómo llegas y algún testimonio allí que te haya marcado, Alan? Estoy contestando uno de esos mensajes y de repente ingresa un audio. Lo escucho por aparte para que no salga al aire y es una persona diciendo, por favor, oren por nosotros porque en este momento están atacando nuestro municipio. Cuando digo atacando es que fuerzas militares luchaban contra fuerzas guerrilleras, por decirlo de alguna forma, y entonces todo el pueblo estaba en ese momento bajo fuego. Y ella, en medio de su desesperación, lo que pensó fue enviar un mensaje a la emisora para que todos pudiéramos orar por ella. Yo escucho ese mensaje y le pregunto, ven, ¿cómo está la situación? Y ella graba lo que está pasando. Y escuchas a la gente lanzándose a lugares, diciendo que se queden en tierra, que no se levanten. Escuchas los sonidos de las explosiones, de las balas, personas con miedo, otras personas tranquilas y a personas con fe. Y ella diciendo, esto es lo que estamos viviendo en este instante, por favor, oren por nosotros. Y claro, nosotros empezamos un ejercicio de oración en ese instante, conectamos con los locutores que a esa hora estábamos trabajando como tal para orar por ellos, que todo saliera muy bien. Después de media hora de ataques en ese lugar, ella nos escribe y nos dice, parece que todo se calmó, pero nosotros tenemos que cruzar la parte principal de los ataques para llegar hasta nuestra casa, porque estaban de visita en otro lugar. Por favor, que todo salga bien. Y oramos para que así fuera. Y al día siguiente ella nos dice, logré llegar bien a mi casa, pero fue una situación desesperante porque yo entendía que en las últimas fechas no estaba bien con Dios y me preocupaba morir en ese momento sin haber arreglado mi situación con Dios. Y obviamente a través del acompañamiento que hace Esperanza Radio Colombia, tuvimos la oportunidad de decirle, ven, cuéntanos la historia en vivo, creo que Dios te está llamando de una forma muy especial para que vuelvas a conectar con Él, porque no es religión, es relación diaria y a eso te quiere llamar el Señor. Y esto fue algo que sucedió hace un par de días y que nos dejó impresionados de cómo la radio en momentos específicos puede acompañar, puede inspirar, transmitir confianza y ser esa herramienta a través de la cual Dios puede conectar con otras personas. ¿Cómo llegamos a la radio? A través de las historias. Porque en algún momento, uno de los pastores, qué curioso, hoy ese pastor fue nombrado hace 4 días como el nuevo departamental de jóvenes del grupo que estamos aquí en la ciudad de Bogotá.
Y en aquel entonces él hacía unas grabaciones para jóvenes a través de WhatsApp, a través de una red social. Cuando él dijo, Alan, yo voy a hacer grabaciones para adultos, estoy buscando una voz para jóvenes y como veo que se te da bien contar historias, ¿te encantaría hacerlo? Entonces empezamos a grabar audios que se enviaban por WhatsApp. No te niego que al principio la gente lo tomaba a modo chiste y decían, no, pues radio WhatsApp. Pero aparte de que amaba contar historias, el saber que ahora no necesitaba estar al frente de las personas para contarlas, sino que se podían enviar, era algo increíblemente especial. Y así, hace 9 años, empezamos a contar historias. Y cuando la radio se constituyó en Colombia, hace 3 años, empezaron a buscar voces para los distintos escenarios y dijeron, necesitamos una voz para la tarde, una voz con los jóvenes, el chico que cuenta historias por WhatsApp, llamémoslo. Y empezamos los contactos y fíjate, ahora ya llevamos 1 año y medio de locución con ellos. Excelente, mira cómo los caminos de Dios y el guía prepara a su pueblo para servirle. El Señor nos ha hecho un llamado a nosotros a hacer luz, a hacer sal en este mundo, a marcar, por supuesto, la diferencia, y en tu caso marcas la diferencia, Alan, con todo lo que eres y haces a través de la voz, a través de algo tan valioso y que el ser humano le encanta, que es escuchar historias. Y tú tienes el talento de contar las historias y contarlas bien. Y eso realmente se agradece muchísimo que lo estés colocando a disposición del Señor. Y bueno, ni qué decir de la historia. Siempre a través de la radio es compañía, la final, y nos pasa también aquí con la radio Nuevo Tiempo, bueno, en Sudamérica, quienes están en la sintonía a través de en Bolivia, en Perú, en Uruguay, Paraguay, Argentina, en Ecuador, en Chile, por supuesto, están allí conectados. Siempre el WhatsApp también es un medio para estar más cerca, a través de las redes sociales también, por supuesto, la radio Nuevo Tiempo es compañía, y quería consultarle por alguna otra historia que haya marcado también, porque sin duda tantas personas, solo en el cielo vamos a conocer y saber los resultados, pero alguna otra historia que te haya marcado, Alan, y que nos quieras compartir en este momento, de tantos años que has tenido de predicar su palabra en cierta medida, de acompañar, de guiar, de orar también por las personas. Cuéntanos. Pablo es un amigo que nos contó que un día estaba a punto de suicidarse. Él fue a buscar un lugar para lanzarse, para acabar con esa parte de su vida, y cuando estaba a punto de hacerlo, dice que tocó su celular, su dispositivo, y el dispositivo sintonizó la emisora, o el dial de la emisora, la 96.3 FM, que en Sudamérica se llama Nuevo Tiempo, pero es la misma red de esperanza que nosotros manejamos acá. De hecho, el otro año, Dios mediante, estaremos en Ecuador compartiendo una semana de historias, una semana de conferencias muy, muy especial allí con los amigos de la radio de ese país. Y entonces él accidentalmente toca su pantalón, toca su celular, sintoniza la emisora y empezó a escuchar un mensaje ahí. Se quedó escuchando un tiempo, se bajó de donde se iba a lanzar, siguió escuchando la emisora y escribió al número que constantemente se comparte. Oigan, quiero saber más sobre este tema. De inmediato, el pastor, el apoyo psicológico, empezaron a hablar con él y lo invitaron a la iglesia. Él va a una de las iglesias de la ciudad de Bogotá, empieza a conocer del Señor y hoy por hoy no solo aceptó al Señor, no solo se bautizó, sino que es un conductor de esperanza. Es una de las personas que trabaja a través del transporte público y cada vez que alguien se sube a su bus, él está sintonizando la emisora, permite que escuchen la emisora, nos escribe para, oigan, saluden a un nuevo pasajero. Y de esa forma, él se convirtió en un mensajero de esperanza. Fue rescatado por la esperanza y ahora es un mensajero de esperanza. Y es que realmente es un privilegio servir al Señor. Él, en este punto de la historia, nos ha entregado todos los medios para predicar. La voz, los libros, la televisión, las redes sociales, internet, radio, por supuesto, para predicar su mensaje, para decirle al mundo que Jesús viene pronto, que debes decidir por Cristo Jesús, que hay esperanza, que hay consuelo, que hay un mundo diferente, que el Señor está preparando un lugar y va a volver muy pronto, invitando a las personas.
Alan, mencionaste que tienes un montón de historias y a mí me encanta escuchar. Si tienes una más que nos puedas compartir, la última aquí en Identidad, Alan. Rosa vivió durante mucho tiempo en Pasto. Pasto es en los límites con Ecuador y tuvo que venir un poco más cerca hacia la zona de Cundinamarca, ya más cerca a la capital, por algunos negocios que no le estaban saliendo bien. Una situación bastante desesperante. Y en medio de ese viaje como tal, en Pasto la señal de la emisora no llega, pero a Cundinamarca sí. Cuando ella llega a Cundinamarca, empieza a sintonizar en un radio. Fue su nieto el que, moviendo la radio, le dijo: hey, abuela, aquí se está escuchando algo como de eso que a ti te gusta. Y ella va y escucha y dice: no puedo creerlo. Hay una emisora, pero era la primera vez que ella escuchaba hablar del sábado, era la primera vez que escuchaba una emisora cristiana en el FM, y eso le impresionó bastante. Entonces un día decidió empezar a buscar de qué iglesia era esa emisora. Entonces, caminando por una de esas veredas, una calle todavía destapada, un conductor la ve caminando y dice: voy a acercar a esta señora, y la sube. Y cuando la sube, ella escucha que el señor que la recoge está escuchando la emisora, y le dice: y esa emisora para mí es muy especial. Y él le dice: yo soy de la iglesia de donde es esa emisora. Y se la lleva a Cajicá, un municipio muy cercano a Bogotá, donde ella conoce más de la iglesia, conoce más acerca del sábado. Lo que te digo, era la primera vez que lo sabía. Y al final tuvimos la oportunidad hace unos meses de ver su pacto con el Señor cuando decidió bautizarse y entregar en esa iglesia su vida al Señor. Eso nos dejó tan impresionados como la vez que en Amazonas un señor bajó y dijo: wow, yo no vengo mucho a la ciudad, tengo este radio viejísimo y la única emisora que me agarra es la 99.9, Esperanza Radio como tal. No les puedo escribir porque pues mi celular no, allá tengo es la radio como tal, pero queremos que sepan que allá los estamos escuchando. Nunca más lo volvimos a ver, porque fue la única vez que fue a la iglesia de Amazonas y nunca más lo volvimos a ver, pero estamos absolutamente tranquilos de saber que el Señor le sigue recordando su inmenso amor a través de las ondas radiales. Amén, qué impresionante, Alan. Para Dios no existen casualidades, nos dijo un invitado acá en Identidad, existen causalidades. Todo tiene un propósito. Y, por ejemplo, allí en Rosa, esa causalidad de ese hombre conductor que justo era adventista, yo asisto a la iglesia de la radio, es Dios conduciendo caminos, permitiendo con sus santos ángeles, construyendo, uniendo puentes para que juntos lleguemos al mensaje, para que más personas sigan conociendo el Evangelio, para que sus vidas sean transformadas y sean diferentes. Y es un privilegio servirle al Señor a través de las comunicaciones, en tu caso, Alan, allí en Colombia, a través de Radio Esperanza, que sin duda es una luz en ese país tan hermoso, es mi país, así que lo llevo en el alma. Así que bueno, feliz de escuchar tantas historias y tantos milagros que se están viviendo a través de la radio. Tenemos una iglesia a través de la radio, tenemos una iglesia a través de la televisión, pero para ti, querido amigo, querida amiga, que nos estás escuchando por mucho tiempo, que nos estás viendo desde hace mucho tiempo y tienes deseos de ir a ese lugar donde te estamos esperando, una gran familia, no perfecta, pero sí amadora de Jesús. Ingresa a www.encuentraunaiglesia.org y busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu hogar. Y a ti, Alan, muchas gracias. Que Dios te bendiga muchísimo, que sigas siendo esa voz de la esperanza, que Dios te siga usando para llegar a más lugares. Y bueno, por supuesto, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu testimonio para cerrar. ¿Qué les dirías? El Señor conoce allí cada corazón, cada situación, así que déjanos el mensaje final para cerrar. Hablando de comunicaciones, precisamente, recuerdo que la primera pieza misionera que encuentro en la Biblia es un pequeño letrero sobre Jesús que dice: este es Jesús, Rey de los Judíos. Algunos lo estaban utilizando para burlarse de Jesús. Otros poco entendían lo que allí estaba escrito, pero ese pequeño mensaje le dijo a todos los que estaban allí que Jesús era Rey. Y fíjate cómo esa pequeña pieza publicitaria lanzó un mensaje que impactó a un ladrón, que impactó a un centurión y a muchos más que observaban el momento. Hoy tú y yo vivimos en una época donde la tecnología y los medios de comunicación han tenido un desarrollo sorprendente, pero la historia no cambia, la historia de fondo sigue siendo la misma. La forma puede ser diferente,
pero el fondo sigue siendo único y especial porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la historia es esta. Hubo un Dios que estuvo dispuesto a dar la vida por ti para que pudieras alcanzar salvación y muy pronto va a venir por ti porque desea compartir contigo por toda la eternidad. No dudes en prepararte, no dudes en ser parte de tu historia, porque las historias humanas van y vienen, pero la historia de la redención durará por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias, Alan, por esa invitación que nos motiva a venir finalmente a decidir por Cristo Jesús. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Solo debes abrir la puerta de tu corazón. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.